La mañana Pastoreo, Rubenio. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Agustín Sández anunciado como titular y Enzo Jiménez en el banco de suplentes de Rosario Central, que a las 16 recibe a Godoy Cruz por la primera fecha de la Liga Argentina. Ahí no está el que vuelve el video. Di María está anunciado también como titular. No es también. Es el gran espectáculo de hoy. El gran espectáculo de Di María, que vuelve a su casa, indudablemente con una gran atracción. De la jugada anterior, Ricardo. De la jugada anterior de la falta no me pareció tal, pero el árbitro está cobrando la de Iturbe, por eso decía, el árbitro tampoco colabora para que el fútbol sea dinámico. Inclusive me parece que va a tener un parche especial la camiseta de Rosario por Di María. Y uno sigue todo esto, es un espectáculo la vuelta de María. Rosario Central. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rombo César de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Víctor. Llegó la indicación desde la banca de Cerro. Intercambian ahora en el medio Aguayo e Iturbe. Pasa a la derecha Aguayo, a la izquierda Juan Iturbe. 0-0 Portivo Mineta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con lo Caricia 2 litros, virtual tu jugo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo sube una presentación de Quitador para acá, Loren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá tenemos como el sol de frente. Ricardo viene con las gafas, con los anteojos. Cambió ya 3-4 anteojos. Hubiera dicho y no tenemos sol. Eso no es en desmedro de nada acá de la buena atención de Meliano. Pero en fin, tiro libre para Meliano. En Bristol, lavarropa medida 18, cota 139.000, secarropa medida 18, cota 169.000 guaraníes. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno, ahí en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Buscando Velázquez de cabeza, la pelota le quedó Paraguayo, hizo la cortina. La presencia de Vera viene para buscarlo sobre izquierda, Sabelán ante Martínez. El partido está igualado a 0, teniendo Jonathan Torres. Ubicó la pelota Paraguayo, Aguayo jugó el balón a la derecha, se escapó Aguayo, había jugado muy bien a Araujo, la pelota Paraguayo se debió cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Viera, carga Wilder Viera, falta. Bueno. Dale, Ricardo. Bueno, No puede increíble, ser. este es offside, La pelota va a la derecha, disparo al arco mal. Offside arriba el banderín. El anterior, Ricardo. Todo mal para este pobre árbitro Derlis López, es verdad. Primero un empujón, un agarrón y hacia atrás y él no cobra. Después el offside, el asistente no cobra. Estuvo a punto de cobrar penal a favor de Ameliano porque realmente fue falta dentro del área, pero el offside se notaba de aquí a la luna. Y hubo un empujón y no sancionaba al jugador Vera, por ejemplo, acá bajo cabina de transmisión. Por eso son las cosas que no tienen uniformidad de criterio. Tiro libre para Cerro. Mega descuentos de Puntos Palma hasta 60% en productos seleccionados, válidos para los 703 puntos y la web. En Puntos Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para los matambritos y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. ¿Qué pasa, Víctor? Y se está analizando en el VAR. Primero si hubo posición adelantada de Vera, segundo si hubo penal contra Vera y tercero si es que eventualmente estaba habilitado el jugador de Ameliano, si es que en el corte no hubo falta contra Sergio Araujo. Todo eso se está analizando en este momento. Ay, de momento, tiro libre para Cerro. En Mileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litros a Villarburgo. 0-0. Y su seguro Chaco. Iturbe mandó la pelota, viene a la derecha, atención, Velázquez le pegó, tiró, la pelota va sobre la portería, bien controla el arquero Martínez. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Araujo jugó la pelota para Iturbe, Jonathan Torres para el medio. Se mete Iturbe, pero vino la marca ganando la pelota. Lander, un rebachazo, insisto, otra vez Iturbe. Se va al ataque, jugó, marcó Martínez sobre la izquierda.
En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Eso no le falta, Víctor. Y no cobró el árbitro. Esta no me pareció tanto como la de hace rato realmente. Zamudio contra Iturbe. Hubo menos reclamos que en la anterior. Víctor, Ricardo. Sí, pudo haber cobrado, pero el árbitro no entiendo qué tipo de arbitraje está haciendo. La pelota la va a llevar sobre la derecha para buscarla Zamudio. Pino me lo cierre. Va jugando Pini. La Mota juega por bajo para Quintana. Fútbol grande Monumental en Viñeta 0-0. El bar chequeando y sí confirmado el jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Nicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasó con Torres, Víctor? Y le cobran infracción contra Julio González porque no fue posición adelantada. Fue Torres el que comete la falta, será para Amelia. Justamente el chico, 16 años, Elías Roda, a ver qué pasa. Lo ayuda a recuperarse, Juan de Cerro, tiro libre. En San Justo y los perfiles ángulos, planchelas y más, acceso surcas y propetos socorro Ñembé. Venta 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroca Short Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Short Beef, sponsor oficial de la Albirroca. Foto en la grande Monumental aquí en Viñeta, empujones, Vera, Velázquez. Ahí está Valdés sobre la izquierda con Velázquez, pelota en el área. Viene para buscar la pelota Barreto, buscaba acompañando Moreira. Viene Serra y la marca y afuera. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Venía pidiendo Steven Moreira, pelota larga. Martini viene para buscar la pelota. Pica, el balón se va a perder afuera y el saque de costado para Emiliano. Buscaba Torres, poco fútbol hasta ahora. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Con Electroban este julio cumplí el sueño de renovar tu casa con la carrera de ofertas HD. Desde heladeras hasta equipos de sonido. Electroban mejorando tu calidad de vida. Ahí está lo que decía, pues, como que no le gusta a la señora acá. El señor que mira la tribuna, Víctor, la gente que cuida acá la seguridad de Viñeta, Y sí, todos cumpliendo con su trabajo. Para eso se lo contrata, pero todos mirando para el público. Claro, controlando todo lo que... La pelota a la izquierda para meterse bien, carga Pérez con la pelota. Es Rivero jugó sobre la izquierda. Blas Rivero se acomoda bien, mira para buscar el centro, le pegó, tiró Torres, afuera. El juez que dice que es tiro de portería volcándose a la izquierda Rivero. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Después tenemos a los Jorge para el partido nacional Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Oscar Romero y Alan Benítez en el banco de suplentes de Inter de Porto Alegre, que a las 4:30 de la tarde se enfrenta al Vitória por el campeonato brasileño. En Vitória como titular anunciado Raúl Cáceres. La pelota a mitad del terreno, se mete arriba para buscar a Araujo, el cierre de la marca. Está con la pelota Zamudio, jugó por bajo, la pelota va para Moreira. Mandó bien sobre la punta derecha, cargando Elías Arquis, pelota en córner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Le felicidad. pega Barreto. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales online. Formata al 0182-753-647. Aprender inglés en Wizard es Go. Barreto le pega bien el tiro de esquina, corresponde al equipo de Ameliano. Barreto va a tirar, va a colocar el remate Barreto. Indicaciones del árbitro Portillo López, va a venir el disparo. Busca el gol Ameliano aquí en su estadio en Villeta. Va a venir el tiro, escuchar la conversa, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro sector Ricardo. Y su seguro Chaco. Viene el tiro de esquina, pelotazo en el aire, viene un rechazo cuando busca la pelota a la derecha para sacarla con Araujo, pica Araujo, está colocando un pelotazo largo paraguayo, vino cierre la marca, cubriendo en el fondo para sacar la pelota, Nanda se acomoda y juega la pelota a la derecha. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropar desea 43 años construyendo contigo. En stock pérdida de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago, stock lo bueno para vos. Sabe que el partido
partido está 0-0 que después juegan los equipos de Nacional Guaraní. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El partido está igual 0 en la intermedia. Mañana van a jugar Carapehueca, Nación Pastoreo, Rubeñón. Vamos a la mañana. Ven con Casa, empieza tu historia con pasaporte Turatera, que ladrillos, tejabramas, cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanción Cajeme y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Es con el tiro de esquina, le pega Barreto. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pone presión a Mediano, 0-0. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobra, concurra, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Hay empujones, Víctor, ¿no? Así es, Sarkis y Lucas Quintana frente al arquero Martín Arias. Va a venir Barreto para el córner, colocó el remate alto, caía un jugador de Cerro, caía un jugador de Mediano, sigue Nico Juez. Coció con La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. El partido y la característica del juego, Ricardo Camilleta. Mejoró ahora el conjunto de Amelianos, el tercer córner consecutivo que tiene. Cerro Porteño, el hombre que le pueda dar fútbol, es más alguna inventiva, velocidad por los costados, con Iturbe o con Aguayo. Está Barreto para darle, Barreto va a tirar, autoriza al árbitro, empujones en el área, vaya si lo hay. Vino un golpe de cabeza, pelota del área. Cuando viene para buscar la pelota en el fondo Aranda, va a meter nuevo centro con los corremeantes, se elevó en el punto penal, golpe de cabeza, área controla. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia, con una Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, Loren, Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellera 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana a la mañana a las 10 juega Carapehueca, Nación Pastoreo, Rubeñón, lunes, San Lorenzo, Solamérica a la tarde y Guaraní, Guaireña, 12 de junio. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saika. Vamos a convenir algo, Ricardo, más friccionado que jugado, Sí, más friccionado y muchos errores arbitrales también acá. Hace todo lo posible para que su equipo salga adelante. Pirida Mota le cometen una falta, pero la pelota termina en un jugador de Cerro, corta rápidamente el árbitro y para disimular el error le dice que paró para tomar agua. O sea, paréntesis en el fútbol, Víctor. Así es, minuto para hidratación, aprovechan los técnicos, tanto Humberto García como Diego Martínez, para dar indicaciones en este momento del partido. Y el ambiente en el estadio, Víctor, ¿qué te parece de abajo? Y aquí el público dentro de todo mantiene la paciencia, el público de Cerro por sobre todo, el de Ameliano sigue disfrutando, le parece obviamente un buen resultado empatar ante Cerro, el hincha de Cerro por ahí esperaba un poquito más ya a esta altura, pero dentro de todo tranquilo en este momento del partido, aún el aficionado visitante. El aire acondicionado es personal también, o es todo. Está medio frío, ¿no? No se puede poner, o te paga la competencia o te contrata a alguien. No, veo. Acá me cae con Tito, disculpame que te diga, Damián, pero ¿verdad, Ricardo? Está medio fresco, sí. Sí, porque mejor es que elimine luego. Te agradezco mucho, Damián, Acá metió el frío ese sobre, ¿se entendió? ¿Entendiste, Ricardo? Sí. No sé qué le pasa. Dice que a veces Damián cuando en cancha de Libertad, es todo pues igual. Acá cada uno personal. Acá tenemos cada uno un aire. Y no sé quién le pidió que pongas el aire. ¿Vos le pediste? Estaba hablando ahí con la gente de afuera, no sé quién le habrá pedido. ¿De quién? Ah, listo, ya volvemos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Arturo. Eso seguro Chaco. Monumental. Víctor, ¿qué está diciendo Martín? Interpreta. A Pirida Mota le da la indicación principal, me parece que tiene que ver con la salida, porque varias veces cuando Cerro quería ir por bajo le hacía gestos a Robert Pirida Mota, que es el que más palabras recibió de su entrenador y ahora le sigue hablando al número 26 de Cerro Porteño. Martínez, ¿dónde qué ha puesto a jugar al fútbol, Víctor? Tengo entendido que era atacante Diego Martínez, pero voy a buscar el pregunto dato. nomás, pregunto, no hay otra intención más que preguntar.
que preguntar. Va a proseguir el fútbol, el partido discretísimo 0-0. Gastos urgentes, un sueño por cumplir. En Credit Solución, tu préstamo fácil y rápido. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Camiones Picaco, JMC robusto para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Parece a la técnica. Arturo. Sí. Sí, aquí en una ficha que me sale extremo. Extremo o mediocampista por izquierda. Era el puesto de Diego Martínez cuando fue futbolista. Muy bien. La pelota va para buscar a la Aruja. O vino el cierre de la marca. Fuera, saca de contando punta derecha para hacerlo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Desde tu posición, Víctor, la nuestra parece a la chica más pequeña que de otros estadios, ¿eh? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la sombra que se hace ahí, Arturo, por el telón que ponen detrás del arco. A mí me da esa sensación. No, de los técnicos, de donde están los técnicos. Porque dijo área chica. No, área técnica parece más pequeña. Perdón, sí, ahí sí, coincido plenamente. Es más chico que otro lugar porque hay poco espacio en el costado. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Wilder Viera, amonestado ahora en Cerro Porteño. Hay tiro libre para Belén en media cancha. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. El partido igualado a 0. Hasta ahora poco, va a venir el tiro libre para Meliano, la pelota va sobre el área, viene el cierre, sacando a Guayo costado. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Elio Vera tira, golpe de cabeza, se salva Cerro arriba, Ricardo. Sí, se salva Cerro, hay una falta que le cometen a Martínez Araujo, que no lo quiso golpear, pero lo terminó tocando. Después el cabezazo dentro del área, creo que fue Barreto el que cabeceó, pasó muy cerca. Hay tiro libre, o que digo, tiro de meta para Cerro. Supli y Male te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Hay tiro libre para Cerro, campo rival sobre la izquierda. Para instalar tu industria pública, urbanización Centro Industrial de Bilito 92, comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, los griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Eso? 0-0. La Plata en Peña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. En Peña, seguro en Peña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de bache laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué vos técnico, Ricardo? No, pero se congeló un poquito el sonido por eso. La pelota va sobre el terreno para buscar la pelota. Esta va cerquita por el medio. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata. SPS cuida tu salud con el respaldo de Comecipar. Está Viera, caía Viera, la pelota, marcan 2. El juez dice, ¿qué sanciona Ricardo ahora? Puede ser retención de pelota del jugador de Cerro. Creo que está cobrando eso, sí cobró eso. Hay tiro libre. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilar, La Escena, Mareca, Petita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos con calabresa, con queso y tocanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. ¿Qué pasa técnicamente vos que sos electro? No, se congela el internet, tiene poca fuerza. ¿Se usa la palabra congela? Bro? Sí, ¿verdad, Damián? Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litros Villar Puro. Partido 0-0, Viñeta. Eso seguro Chaco. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Sí, después del salto cayó la mota sobre Barreto, el que quedó sentido, el jugador deportivo Ameliano. Se golpeó en la caída, lo ayudan sus... Se va con otro hasta ahora. Totalmente, un partido muy pobre, un partido que no está bien jugado.
Emiliano le conviene. A Emiliano, cuando más trabado se hace el partido, mejor para ellos, porque en una contra puede quitar ventaja. Y Cerro tiene fútbol asociado. Eso es lo que se está extrañando. Significa que la velocidad y la inventiva de Cecilio le daba algo totalmente diferente a lo que Aguayo puede darle a Cerro el partido de hoy. La pelota rebotaba en Aguayo cuando viene para buscar el balón sobre la izquierda. Estaba tocando la pelota y Iturbe se mete, se va. Busca a Rivero sobre la izquierda. Bla, corre Blas, se mete Blas Rivero. Bien Blas Rivero de zurda, colocó el centro, tiró. La pelota de Jonathan Aguayo a media. La pelota la tiene Aguayo a la derecha. Picó bien la pelota por bajo. Se acomodó para Pili da Mota. Entrega para Velázquez sobre la punta. 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Pero decimos acá que no hay que escaparse al Damián, pero es una cuestión técnica, no tiene nada que ver Damián, ¿verdad, Ricardo? No, el internet, la potencia del internet, nada que ver, Damián. Falta ahora, Víctor. Falta de Pablo Aranda y esa lateral derecho de Ameliano, la falta contra Iturbe. Hay tiro libre para hacerlo sobre la izquierda, campo rival. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Martínez. TV Tokio. Martín Arias para dar indicaciones ahora a Diego Martínez, al arquero de Cerro Porteño, que seguramente va a transmitir estas palabras a sus compañeros ni bien pueda. El gatito en el banco, ¿verdad? Gatito Fernández de la banca, así es. Va a venir el tiro libre, le pega Pili da Mota con 12 murallas. Pili da Mota, me pregunto, ¿viene gol de Cerro? No, vino, no viene. Entra Pili da Mota, colocó el remate, tiró, vino un rechazo a media Iturbe dentro del área, picó falta. No, dijo el juez, eso no es falta, Ricardo. Y hay que ver, porque la forma en que se tira Iturbe no era para cobrar, ¿eh? La pelota de Zamudio, picó Zamudio, se metió Zamudio, bien Zamudio dentro del área, le pegó, tiró, lo trabaron, 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con no Caricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo Zuna presentes. Quitador para cada olor en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0, Viñeta. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCA de seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota. La mano de Pil, como que lo golpea la pelota, la tiene Valdés buscando la pelota en el medio. Morey carga ahora, se mete bien el juvenil de Ameliano con todo. Roda, guapo, pelea, viene un disparo, se fue al piso, saca en el fondo el arquero. Motobuller cuota 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, brazadas, edredones y mucho más. Reserva el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. ¿Qué pasa, Ricardo? No, que la jugada que hace Aguayo no está mal, porque él se mete al medio como volante y esperó que le haga las espaldas el jugador de Cerro. Velázquez, que se nota, no es lateral, no siguió el juego y terminó un pase a nadie. En el banco de Cerro, ¿quién está, Víctor? La banca de Cerro la integran Roberto Fernández, Alan Soñora, Luis Amarilla, Fabricio Peralta, Bruno Valdés, Alexis Fariña y después todos juveniles: Freddy Silvero, Nelson Eliseche, Rodrigo Gómez, Carlos Zárate, Darío Espínola y Jorge Marcelino. ¿Y delantero que decías tiene Cerro en el banco? Amarilla, tiene media punta Fariña y media punta puede ser Soñora también. ¿Qué pasa, Ricardo, con señora? No, nada. La pelota a la izquierda para Rivero, tiro alto, mal afuera. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0,
Villeta. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento. Te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. 0-0 instantes finales, veamos por lo menos 4 o 5 agregados, se la han dado por el juez. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la Liga Chilena, Universidad de Chile empata 0-0 con Colo-Colo. U de Chile, que será rival de Guaraní el próximo jueves por Copa Sudamericana. La pelota la recibe por el medio para buscarla Barreto. Barreto jugó bien para Moreira. Moreira quiere ponerla para Samudio. Vino la marca. Está con la pelota Araujo. Pisoto con la pelota para atrás. Le cuesta Iturbe en un bocano. Sigue, dijo el árbitro. Caía Pirindamonte. Iturbe con el balón. Iturbe con la pelota. Falta tiro libre. Posgrados, medias becas del 50% matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.do.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Mañana a la mañana Carapegüe, Encarnación y mañana a la mañana Pastoreo, Rubeño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Qué le dicen al árbitro de Víctor o nada? Yo creo que están revisando el anterior que reclamaba Elvio Vera, que fue de Quintana contra Elvio Vera, pero a mí me pareció una acción inevitable, punteó Quintana y después lo llevó a tocar a Vera. Creo que esa es la que se está revisando por las dudas. ¿Qué le puede decir en esta el VAR a Darucho? Si es juego brujo grave, ¿verdad? Sí, sería para roja, pero a mí me parece que no pasó nada, ahora ya Por eso, autoriza la siga, continuación. dijo el juez. El VAR chequeando y sí confirmado el jingle. Ni es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Ni especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Iturbe tiene el córner, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Iturbe juega por bajo, no hay marca sobre el jugador Aguayo. Aguayo giró, la pone por Iturbe, va a mandar el centro. Jonathan Torres espera. Atención, es tuya, le dice Aguayo en devolución. Enganchó, se quiso meter, juega la pelota otra vez para Iturbe sobre la izquierda. Mandó el centro, tiró, golpe de cabeza Quintana y afuera. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y propeto socorro en B. Venta 093-309-813. Rey San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroca. Sarki con la pelota, pero no tiene Rivero por bajo, jugando balón sobre la izquierda para Viera. Después pone Viera, la pelota viene de campo a otro, pero sin prolijidad por parte de uno y otro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor. Cayó Elvio Vera en el forcejeo con Gustavo Velázquez, no cobró nada el árbitro, saque de arco para Cerro Porteño. Hay tiro de portería para Cerro Villeta. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, resfriado, salvate con Apracur. En Electroban, carrera, ofertas HD, TVs, heladeras, equipos de sonido, más de 35 sucursales que te esperan para que viva julio a puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. Caía Iturbe, picaba, se iba, pero viene marcando Tibio Moreira, juega por bajo para Barreto, vino Piris da Monta, otra vez pelea Barreto, gana bien por el medio para llevarse la pelota Araujo, jugó para el fondo, cerró Martinich, el capitán de Ameliano juega la pelota sobre la izquierda para Bruno Valdés, camina a la zona media, se va a ir el primer tiempo, 0-0 Villeta. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Kekos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¿Qué pasó, Ricardo? Me parece que en cualquier momento a Vera lo van a levantar por los aires porque está pesadito. No pensé igual, Víctor. En esta le dijo algo a la pasada a Gustavo Velázquez, se nota que se estaban diciendo cosas, ahí lo empuja otra vez Velázquez frente al árbitro, sigue la discusión entre ambos, el capitán de Cerro y el 10 de Ameliano. Va a venir el saque de costado, 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana.
El partido se está poniendo en su primera versión, escaso fútbol 0-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti para construyen contigo. En Stock Periodo de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio de litro exacto. Indica Arturo. 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto agregado, Víctor? ¿Viste vos? 4 minutos más. 4 minutos más. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Sabe que el partido está 0-0. Quien Vinieta viene un golpe de cabeza. Después del partido que tenemos, el juego internacional guaraní. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos de cabrón, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanción que aquí me participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. La pelota a la derecha de Velázquez, paraguayo para Velázquez, coloca bien, Jonathan Torres le pegó girando, rebotaba la pelota en el juvenil, Rodas iba al piso, Rodas, Oebe Valdés, la pelota va para Rivero, Rivero sobre la izquierda, Iturbe, se mete Viniturbe, tiró rebote y afuera. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango Cobra, Concorra, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. El propio jugador de Emiliano le dice a la asistencia que lo atiende de Iturbe, Víctor, ¿verdad? Así es Blas Riveros el que quedó caído. Es amonestado Alejandro Zamudio, piden la asistencia rápidamente. Entiendo que quedó cortado el lateral izquierdo de Cerro, por eso piden rápidamente que ingresen los médicos a atender a Blas Riveros. Eso es La roja, falta- me parece. A mí me parece roja, sí. Nosotros tenemos monitor, Víctor, disculpame, se respeta tus opiniones. Sí, la falta fue de Zamudio, que fue amonestado hasta ahora. Veremos si cambia la decisión el árbitro. Casi le saca la cabeza, Víctor. Y por la forma en la cual Ahí está en pidieron la la boca, en la boca el golpe de Ricardo, ¿eh? Sí, tiene sangre. Y no lo digo por la sangre, sino por la forma en que levanta el pie, impacta directamente al rostro. Sí. Inoportuno. Dijimos que sea con mala intención. No. Para eso, no para eso. Pero sí, un patadón en la cara. Bueno, nos lo llama el VAR, Ricardo. Y hasta el momento no. Estarán revisando la jugada. Y ahí después te van a decir intensidad baja, que el botín tenía un algodón que amortiguó el golpe. Todas las estupideces que siempre dicen. Pero podés usar otro término, Ricardo. Las tonterías, entonces. Ah, la puta, qué pobre. Ya volvemos. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y QVP o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico receive, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. No, ya lo hubiera llamado el VAR si fuese así, Víctor, ¿verdad? Sí, en la banca de Cerro se nota que ya vieron la repetición, porque el propio Rivolfi Ahí lo fue va a a echar. pedir. Ahí Ahí lo va va a el VAR. echar. Sí. Te dije, y no es que obremos mal y pensemos mal. Inoportuno, ¿cómo te llama eso usted? Imprudente, imprudencia. Imprudente. ¿A quién lo va a echar, Víctor? Alejandro Zamudio. Y sí, imprudente. Compartimos con Ricardo, tenemos el monitor con Damián. Imprudente, lo van a echar. Ya volvemos. Shelby Power tiene 99% similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaca. Particularmente creo que el árbitro debe aplicar otra estrategia de conducción de juego, ya que de seguir así perderá el control del mismo. Firma Federico Río. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Camiones Picajo, JMC robusto para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Expulsado Víctor Zamudio. Así es, expulsado Alejandro Zamudio, anula la amarilla, saca la roja directa, le da fuerza a su propio compañero, pero ya no hay nada que hacer. Alejandro Zamudio se va directamente al vestuario, deja con uno menos a su equipo. Se van a jugar 2 minutos más. Por eso habíamos convenido con Ricardo que metió la pierna muy alta, ¿no? Sí, una imprudencia innecesaria. No se habla acá de la intención, sino forma en que impactó de pleno al rostro de Riveros. Hay tiro libre para Cerro.
Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Dice después, es un balón que se debe juzgar por la cabeza. Con la cabeza y no con el pie. Debió ser expulsado y lo echó por indicación Federico del VAR al árbitro del partido. Controla al arquero. Se va el tiempo atrás para Martín. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco. Partido 0-0. Hizo seguro Chaco. Mira Martini cómo no poca al árbitro, Víctor, Sí, porque piden la tarjeta para Matías Pérez, que bloqueó la salida de Miguel Martínez. Igual de los dos lados reclamaron porque Pérez en realidad ya estaba fuera del área y pegó el balón en él, por eso los de Cerro querían que continúe el partido, y del lado de Emiliano piden la tarjeta para el central de Cerro. Bueno, como salió Salque no hay problema de poner un defensor, Ricardo. Debería de poner un defensor, o no. Algo tiene que hacer el equipo de Ameliano, porque de lo contrario se le va a complicar. Se quedó sin el hombre por derecha, el que estaba abierto, Barreto, pasa a ocupar ese lugar. Hay tiro libre para Ameliano. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos, Lactolanda de Topos Main por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Viene un golpe de cabeza buscando la pelota. Lucas Quintana arriba. La Jonathan se lo lleva por delante. El número 2 del juvenil, 16 años. Rodas en el fondo, Elías Rodas, Emiliano. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se va el primer tiempo del partido, 0-0. ¿Qué billeta? Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025. Ya suena en cada rincón del continente. Escuchalos en todas las plataformas. Seremos leyenda. La pelota a la izquierda cuando se mete estilo había jugado Rivero, devolución, pasame a mí, le dice Blas, pica sobre la izquierda, va a colocar el centro, tiró, le pegó a Araujo, controla Martínez, punto derecho, Ricardo. Muy buena jugada allí de Rivero, que se siente solo por ese callejón, mete el centro, controla Araujo, saca el remate de media distancia, se amortigua levemente y después a las manos del arquero. Final del primer tiempo, Víctor. Gracias, Arturo, aquí en la zona de preferencias. Vamos a acercarnos más bien a los hinchas porque lamentablemente no tenemos acceso al colectivo de Cerro Porteño, que están en otro sector al cual nosotros estamos observando el partido. Así que vamos a acercarnos, vamos a hacer una recorrida aquí en preferencias con los hinchas que vinieron a observar el partido en la ciudad de Villeta. Mientras algunos aplausos para los jugadores de Cerro, para la gente de Emiliano. Un segundo para Radio Monumental, una opinión el primer tiempo, ¿cómo están viendo? Y legalmente cero juego de Cerro ahora mismo. Espera más de Cerro Porteño. Esperamos muchísimo más de Cerro. Fue el plantel el mismo que tiene. No jugaron a nada desde el primer tiempo. No jugaron a nada. Aguayo muerto, como siempre. Se nota mucho la ausencia de Cecilio. Demasiado, de Carrizo y de Cecilio. Demasiado se nota. Mucho que mejorar entonces, ¿no? Muchísimo. Perfecto, gracias. Otra opinión de hinchas aquí. ¿Cómo está viendo el primer tiempo? Y la verdad que falta un poquito más juego de Cerro. Falta Wilder estén más conectados. El balón se va él. No, hay juego en el medio. ¿Te parece? Para mí que sí. Ahora con la expulsión de ganar. Muchas gracias por el tiempo. Así algunos hinchas, a pesar... Se corta, ya volvemos, Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, rende más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Supli Mali te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Tenemos a uno más, Víctor Villalba. Se corta. La opinión de Ricardo en una presentación de... Quitadol, para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, volvemos al partido, a lo que fue la primera etapa, en un encuentro que si tenemos que calificar, creo que lo vamos a calificar como regular. Bueno, no fue, tampoco fue malo. No vimos lo que queríamos ver, que vinimos a ver, un partido bien disputado, equipo que busquen permanentemente el arco de enfrente.
quedó con la posibilidad de quedarse con el empate el conjunto de Ameliano, como no arriesgando demasiado. Y Cerro, que quería proponer, no tenía las herramientas como para hacerlo de mitad de cancha para arriba. Muchas veces nos engañamos con los nombres dentro del terreno de juego, pero después vemos a los hombres y no cumplen la tarea que tienen que cumplir. Porque al no estar Cecilio Domínguez, y era uno de los candidatos aguayo a ocupar la posición, no la de Cecilio en sí, sino la posición de extremo por el sector derecho, para que Iturbe se corra a jugar por izquierda, por el perfil mismo, sabiendo que a Aguayo le cuesta mucho jugar por izquierda y lo hace mejor por el sector donde debutó, donde fue figura en varios partidos en Cerro Porteño, por el desborde que tiene, porque pica, porque va, o por lo menos tiene que hacerlo. Tiene que picar, tiene que forzar a la defensa a que lo toquen, o por lo menos a poner en riesgo al arco rival. Por eso hablaba de hombres y hablaba de nombres. En nombres está todo bien el armado del técnico de Cerro. Ahora, en hombres, hoy Iturbe muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado a dar. Aguayo definitivamente tirado por izquierda, pasó desapercibido aproximadamente 15, 20, 25 minutos, hasta que se dio cuenta Martínez que no le iba a dar lo que él necesitaba, o lo que necesitaba el equipo. Entonces hizo el famoso enroque, pasar al que estaba jugando por derecha por izquierda y viceversa. Después Cerro juega con dos delanteros, con Araujo y con Torres, pero ninguno de los dos tiene una pelota limpia para poder encarar el arco de enfrente. Entonces la pregunta es, para el segundo tiempo, ¿qué modificación puede llegar a hacer el técnico de Cerro? Yo quitaría a uno de los dos que tiene jugando arriba y lo pondría a Fariña para que le dé fútbol a Cerro, porque a Cerro lo que le falta es fútbol. Si lo quita Araujo, se queda con Torres, que corre todas las pelotas. Torres que le puede dar quizás en el desorden lo que Cerro necesita: encontrar una pelota y poder rematar al arco. Pero si lo saca Torres y lo deja Araujo, Cerro puede encontrar el hombre que interprete mejor a los dos extremos, y a Fariñas ingresa. Porque la idea, poniéndome en el lugar de Martínez, es mantener el mismo sistema táctico, pero jugar con Aguayo, con Iturbe, con Fariña detrás de uno de los puntas. Y ahí tiene que darse cuenta, o ahí tiene que decidir por quién. Repito, si lo quita Torres y lo dejo a Araujo, después tiene la posibilidad de volver a cambiar de posición a algunos hombres. Por ejemplo, necesita seguir teniendo más peso arriba, entonces serían Araujo con Totín, que puede ingresar, sacarlo a Aguayo, sacarlo a Iturbe y ponerlo a Fariña en uno de los dos costados. Cerro tiene esas variantes, Cerro puede tener esas variantes con algunos hombres o con los mismos hombres dentro del juego. Pero tener dos delanteros, dos números 9, que no tengan la alimentación necesaria, que no le lleguen pelota, y prácticamente es como no tener ataque, es como no tener la posibilidad del arco de enfrente de manera clara. Allí se va a tener que decidir el técnico. Fariña creo que le puede dar una mano importante, por más que se sepa que Martínez no es muy amigo de Fariña, no es que le guste demasiado. Hoy si estaba Carrizo, creo que Carrizo iba a jugar de titular con uno de los 9, o definitivamente si arrancaba de esta manera, Carrizo iba a ser el cambio número 1 para la segunda etapa. Lo puede hacer, lo debe hacer, lo tiene que hacer, porque Cerro, repito, es un equipo sin la fuerza necesaria y sin la claridad necesaria de mitad de cancha para arriba. En el medio no se complica mucho, por más que tenga una tarjeta amarilla Viera, que controló bien el partido, con un Piris Damota que intenta hacer la salida de Cerro desde el fondo, el que pide para no rifar, para no levantar mucho el balón, para no saltar las líneas. Y después, ¿qué? ¿Después qué en Cerro? Uno mira y no encuentra lo que realmente se podía tener como variante de lo que fue el torneo Apertura a lo que es este torneo Clausura,
donde Cerro está obligado a quedarse con el título, o por lo menos sumar la mayor cantidad de puntos si es que le virla la posición a otro equipo que no sea Libertad. Y se le complica por lo que está jugando. Se le complica por el rival, pero ojo y a tener en cuenta lo siguiente. El hecho de que se haya quedado con 10, eso le da la posibilidad inclusive a Cerro de ser un poco más ofensivo, mantener esto y ver cómo rearma desde atrás para adelante. A ver cómo rearma, a ver cómo hace, a ver cómo se ingenia y cómo nos muestra la muñeca, la mano el técnico. En contrapartida, el conjunto de Ameliano que queda con 10, ¿cómo hace para atacar? ¿Cómo hace para que Cerro no lo meta en un arco en el segundo tiempo? Salir de contra con Vera se puede, con Sarki se puede, pero igual le va a faltar un hombre que pueda encimar a uno de los centrales o pararse cerca de uno de los volantes por dentro que tiene Cerro, que ahí le va a dar la libertad a que se muevan con más comodidad Viera y Pirizamota. Ya no va a haber o ya no va a tener esa superioridad numérica en la mitad de la cancha con la ventaja de sorprender. Quizás pueda seguir teniendo superioridad, pero sin tener con quién descargar. Ahí Cerro de vuelta va a tener la posibilidad de marcar solamente con 2 en el fondo y darle la oportunidad a los laterales que se puedan ir, por más que lastimosamente para las pretensiones de Cerro, Velázquez no es para ir. Sí lo debería hacer y con más asiduidad, prácticamente jugando como un extremo por el sector izquierdo Riveros. Creo que ahí Cerro le puede quitar ventaja nuevamente al conjunto de Ameliano. Si Riveros se decide, si el técnico se decide a darle la libertad para que él ataque por el sector izquierdo. Lo que no tenemos hasta el momento es una acción donde se hayan lucido los arqueros o donde hayan creado una situación clara de gol frente a los arcos. Intentó por momentos, con lo poco que tiene, digo, por la forma de jugar, Ameliano, pero no le alcanzó. Y un jugador que puede ser muy importante, pero si se dedica a jugar y no a pelearse con el rival o no a tratar de decir acá yo soy más guapo que vos, hablo de Vera, entonces ahí se le complica a Ameliano. Por eso en un momento decía, en cualquier momento lo van a levantar por los aires al chico Vera de Ameliano, porque incidenta, porque busca, porque nadie es tonto en el fútbol. Y se sabe que si uno tiene tarjeta amarilla no te vaya a pegar, le va a pedir al compañero que te pegue. Y creo que en algún momento se van a turnar con Vera, que a cada momento va a incidentar, a chocar, a querer poner el físico, a querer imponerse, cuando él lo que debería hacer es jugar al fútbol por esa precisión que tiene o por la técnica que tiene y también agregándole la velocidad. Si pedía la pelota, si lo encaraban el mano a mano a Velázquez, le podía quitar ventaja. Pero si va a ir al choque permanentemente con Velázquez o hacer que Quintana salga o uno de los volantes de Cerro venga a marcarlo, como en el caso de Pirizamota, donde en una le puso el cuerpo y lo tiró mal al chico Vera, entonces ahí no le va a sacar ventaja a Ameliano a lo que estaba pretendiendo en la primera etapa. Ahora, con el hombre menos sí va a tener que ingeniarse, hacer la reingeniería el técnico García y no permitirle a Cerro copar de mitad de cancha para arriba. Acá el que tiene toda la obligación ahora, con el hombre expulsado, con Zamudio, que fue expulsado a los 47 minutos a 2 de la adición que marcó el árbitro, después añadió 2 minutos más, se jugó hasta el minuto 51. Acá el que tiene toda la obligación es Cerro, y el encargado de mostrar que está hecho para dirigir a un equipo grande es Diego Martínez. Yo no le voy a echar la culpa a Diego del formato ideal o del formato inicial, pero sí ahora tiene que aprovechar el hombre de más que va a tener en el terreno de juego o el hombre menos que va a tener el rival. Así que mirando un poquito la banca de suplente de lo que estaba observando. Ricardo. Sí, Víctor. Ojo que algo pasa detrás de graderías, por eso la gente asoma a la fila superior para mirar. Notaba que había gente corriendo. Yo no sé si tiene que ver con público que quedó afuera y quiso atropellar la entrada, pero en un momento hubo corridas hacia la calle detrás de graderías. Ahora veo que la gente
se paró completamente para mirar lo que sucede hacia ese lugar. Entiendo que se calmó el tema porque ya no veo a la gente corriendo, pero hay público que quedó afuera y me parece que tiene que ver con eso. Público que intentó atropellar la entrada para ver este segundo tiempo. Afortunadamente no pasó a mayores esta situación. Correcto, Víctor. Y acá detrás del arco norte o del arco que estuvo en el primer tiempo Martínez, también se notan algunos hinchas de Cerro con camisetas de Cerro que se saben no son del barrio, que no son de la zona, que habrán querido atropellar, como decía. Y mirando de vuelta la parte de atrás de las plateas donde están todos parados, también varios hinchas de Cerro con la camiseta que se van alejando de a poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 12 personas que cruzaron inclusive a la otra parte, a la otra calle, y algunos que vinieron a quedarse ahora en el sector detrás del arco norte, vendría a ser a la izquierda de la cabina, y algunos policías que también se acercaron a mirar lo que estaba pasando ante la atenta mirada de los vecinos, que sí se nota que son de la zona. Por más que algunos tengan la camiseta de Cerro, están en una posición más tranquila, simplemente de observadores, y no participaron absolutamente en nada de lo que vos estabas diciendo. Pudo haber acontecido el intentar atropellar el portón para ingresar después, porque en un momento dado, cuando ya estaba iniciado el encuentro, nosotros veíamos a la zona izquierda que habían hinchas de Cerro Porteño que quisieron ingresar. Ahora la policía también, la patrullera, bueno, para que se calme todo. Detrás del sector norte y de la parte de plateas ya tomó carta en el asunto la policía, la seguridad, y esperemos, como decía Víctor, que no pase mayores, que se tranquilicen, que se vayan tranquilamente, que se acomoden por ahí y que no intenten una segunda vez atropellar los portones. Hay cambio en Ameliano, 3. Así es, camiseta 36, Matías León. Camiseta número 27, Roland Escobar. Y hay más. 17. 17 es Jonathan Benítez, los que van a entrar en el equipo del Sportivo Ameliano. 27, reitero, Roland Escobar. 17, Jonathan Benítez. Y el otro, el 36, Matías León, los que van a entrar en el Sportivo Ameliano. En un ratito confirmamos quiénes son los que se retiran. Jonathan Benítez es volante ofensivo, Roland Escobar es centro delantero y Matías León suele jugar de volante central. Así que esperamos la confirmación de quiénes son los que salen. Bueno, estamos viendo jugadores de Ameliano, Cerro y Esperamos. Después juegan con los Jorge en transmisión Nacional Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Tenés los cambios, Víctor? Sí, no regresa Sarkis. En su lugar entra Roland Escobar porque él es centro delantero. 27 Escobar por Sarkis. Otro que no está volviendo es Pablo Aranda, el número 16. Ahí va a entrar Matías León, de lateral derecho. Pero un ratito, ¿quién es Matías León? ¿Por quién? ¿Por Aranda? Por Aranda, exactamente. ¿Aranda se fue? Sí, Pablo Aranda amonestado. Se retiró otro amonestado que fue Sarkis. Y el otro que Barreto. sale es Diego Barreto. Y entra Jonathan Y al que le Benítez. echó fue a Zamudio. Alejandro Zamudio. ¿No está Sarkis? ¿El último? El último 17, Jonathan Benítez por Diego Barreto. Ya volvemos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Lo sigue por Y Monumental. lo ve por Tokio. Elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Sí, ¿qué pasó, Ricardo? La primera iba a ser tarjeta amarilla, no, le va a perdonar, pero la primera pelota que toca el jugador Benítez ya comete una falta contra Viera. A Vanilla, que caído bien, a Benítez con la falta, ¿verdad? Sí, Jonathan Benítez contra Viera. El de botín amarillo, ¿verdad? Benítez botín naranja tiene el 17. Naranja, el de la falta, ¿verdad? Sí, el de la falta. Muy bien. El partido 0-0. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata. SPS cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Par. ¿Se va a anunciar la recaudación hoy o no, Víctor? Sí, Ameliano no suele tener problema en dar la recaudación, así que al terminar el partido probablemente tengamos el dato.
Muy bien, Cerro sin variante, 13 en Ameliano y un expulsado. El expulsado fue Zamudio, ¿no? Alejandro Zamudio roja. Tiro directa. libre para Cerro. Unisalce Central España 330 San Lorenzo Pilar La Senambra Capetecta Agua Coronel Oviedo Villarrica Caguasucio al Este Carapebé Pilar Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas alaco, picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Viene el centro, pelota en el aire, vino un rechazo cuando busca la pelota a su izquierda para escaparse y meterse Benita del equipo. ¡Epa! La pelota larga, muy larga, se da la vuelta. Algo le está reclamando el 10 de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Si el partido está igualado a 0, fue expulsado Zamudio con 10 el equipo de Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con los Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. ¿Y en qué momento ingresa Tortina Amarilla, Víctor? Y yo creo que si Cerro no llega el primero, a los 15, 20 como máximo ya va a entrar amarilla. Está calentando en este momento. El grupo es Luis Amarilla, Fabricio Peralta y el resto todos juveniles, porque así está conformada la banca de Cerro. Calientan en este momento Zárate, está Eliseche, está Darío Espínola, que había debutado la vez pasada. No tiene mucho más para elegir realmente hoy Cerro Porteño. El partido igualado a 0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Desde Los Viños de Alamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994 603 777 Arturo. La opinión de Ricardo sobre la presentación de... Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota se va sobre la punta cuando va a sacar en el fondo el jugador Pérez. Pelotazo largo, viene para buscar en la marca. Cubriendo bien el número 2 con debut absoluto. Roda, 16 años, Central de Ameliano. Si contratas una póliza automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aguayo, la pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, te escucho, Víctor. La indicación de Humberto, al menos con la mano, señalaba con 5 en el fondo a partir de ahora. Y al que lo tira atrás es Diego Valdés. Va a terminar jugando de zaguero central a partir de estos cambios que hizo Humberto García. Totalmente, ahí lo vemos ya paradito con una línea de 5 en el lateral de Cerro. La formación y le va a costar mucho salir de contra. Definitivamente va a defenderse y a esperar lo que pueda hacer el equipo de Martínez Ameliano. Y si le toca una, y en esa una ver si puede cambiar la situación. El equipo de Ameliano que no está jugando bien y se entiende. Ahora, Fariña está en el banco, ¿verdad? Sí, Alexis Fariña está en la banca, ahora mismo no está calentando. Pero es el hombre para mí que debería entrar. Pero bueno, no soy Yo Martínez. le respeto a Ricardo, yo digo que va a entrar Tortina Amarilla, ¿vos, Víctor? Sí, yo también creo que amarilla será la primera opción. Ahora hay cambio de los que calientan. Soñora comienza a moverse en ¿Escuchaste, este Ricardo? momento. Señora Ricardo. Sí. Y bueno, esa es la respuesta, pero usted lo Él siempre está parado. Vuelve a pasar con manterita, si no le gusta, pone la cara difícil, para yo estoy congestionado, resfriado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Y Arturo. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. Y voy a hacer la broma del aire, Pío Ricardo. No, pero él puso, Arturo, yo le pedí que Vos apague. no pusiste el aire. No, mentira. 0-0. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, brazadas, edredones y mucho más. Reserva el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Sí, ya Damián. Sí, ya volvemos. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. Pitur de mal afuera, Ricardo. Y lo miran los dos delanteros que tiene Cerro, Araujo y Torres, como diciendo, tanto corrimos para que le pegues tan mal al arco, increíble. Y otro jugador que pedía el pase pero después cae es Aguayo. Hay que ver a qué juega Cerro, Ricardo.
y así como está no juega a casi nada y con un hombre más en el terreno de juego. 5 le pone ahora Humberto García, inteligente para no dejar mover, por eso necesita alguien que pueda filtrar la pelota. De lo contrario, por más que juegue con 3 delanteros, no va a poder hacer mucho. El partido, ¿cómo lo sienten? Poco 0-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fecha 15 de la Primera B, Presidente Hayes le está ganando por un gol contra 0 a General Díaz. Victoria de Presidente Hayes. ¿Cuándo fue campeón Presidente Hayes, Darío Colmán? 1954. 52. El remate al arco, 54 fue Cerro, 51 y 53 Luqueño. El partido igualado a 0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. ¿Qué pasó? Falta de Elías Rodas contra Sergio Araujo, infracción favorable a Cerro Porteño. Porque soy ingeniero técnico. Esto eso con la limpia afecta mucho en el frente. Sí, Por eso esto. se chorrea más. Así bien. Chorrea más. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el logo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que oloren, quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quieras o no, se siente la esencia de Carrizo Cerro, Ricardo, en la construcción. Sí, la de Carrizo, la de Cecilio por uno de los costados, pero no tiene el hombre pensante como el Pachi Carrizo. No, por eso estoy diciendo hacerlo. Ameliano con 10 fue expulsado. Zamudio cuando se iba al primer tiempo. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.do.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Bien, Martínez sacando de cabeza a Víctor del área. Así es, tuvo que salir del área, extremó recursos, quitó con un cabezazo al lateral el balón cuando picaba Jonathan Torres. Hablamos de Martínez. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota dentro del área, Martínez seguro. Muy buen trabajo del portero de Ameliano. El VAR chequeando y sí confirmado el jingle. Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero de elevación Zika Wall. Y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. El cambio, Víctor. Arthur. Fabricio Peralta se viene en Cerro Porteño, camiseta número 16. Golpe de cabeza afuera. Araujo, Víctor. Así es, Araujo, el golpe de cabeza tras el centro de Aguayo. Se lamenta todo el público de Cerro porque veían adentro de esa pelota. Fabricio Peralta de 16. 16, Fabricio Peralta, primer cambio en Cerro ¿Y Porteño. por qué mancha Peralta? Y yo creo que saldría Viera. Me parece que tiene que ver el tema de la amarilla, pero en un rato vamos a confirmar. No quiero ser terco, pero Ricardo está teniendo la zona todo el técnico. No sé, Ricardo. Sí, pero ni él entiende los cambios que hace, porque lo que menos le falta a Cerro es un volante de marca. Ahora, si lo quiere cuidar a Viera, está bien, pero solamente tiene que hablarle para que Viera no arriesgue. No tiene necesidad de ir a recuperar una pelota como si fuera la última, tampoco el volante de Cerro. Cosas inentendibles del técnico. Araujo pica bien Aguayo, pica Araujo, jugó para Aguayo, viene gol de Cerro, no, Araujo con el balón, manda, tira y una mano, siga, dijo el otro pelota, fuera de la, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros. Y Turbe, golazo, gol. Cerro Porteño lo hizo Juan Iturbe, bombazo impresionante. Caía Perida, Mota de Medicina, Benito Iturbe. Antes había una mano, Sega, dijo el juez. Iturbe, Juan. Iturbe, el goleador de Cerro Porteño. Aquí en Villeta, con un bombazo impresionante para vencer a Martínez. Gana Cerro 1-0. Lo hizo su goleador. Golazo de Iturbe, Cerro gana 1-0. Monumental. Cuando preparaba cambios inentendibles el técnico de Cerro, porque me parece que uno de los apuntados iba a ser precisamente el que hace una jugada muy buena como Aguayo,
que mete un centro por el sector derecho, la pelota pega en la mano quizás del hombre de Ameliano, pero recupera el balón para volver a meter al área, media chilena, de un jugador que siempre está, Piris Damota, un bombazo de Iturbe, complicidad del arquero que pone la mano pero que no puede hacer mucho para que Cerro se ponga en ventaja y lo gane por 1-0. Momento del gol. 10 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasa, Víctor? Cambios en Cerro, 37, Darío Espínola también ingresa, se retira Gabriel Aguayo y Wilder Viera es el que sale para que entre el número 16, Fabricio Peralta, primera tanda de variantes en Cerro Porteño. Se va Viera y se va. Se va Aguayo y Viera dejan el campo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Víctor? En este momento vemos a Arturo que en zona de preferencias me parece que alguien gritó muy fuerte el gol porque lo apuntaron hinchas de Ameliano y un guardia se acercó a pedirle amablemente que se retire a esta persona, así que gritó el gol de Cerro con mucha euforia y uno ya fue para la calle en este momento. Hincha de Cerro obviamente que estaba entre la gente de Ameliano. Pero ¿cómo fue el festejo del gol de Cerro con su compañero para Iturbe, Víctor? Sí, con todo el festejo de Iturbe, con todo el festejo del público, porque la gente sentía que era un partido más que complicado y desató la locura con este tanto de Juan Iturbe. Ahora, la vez pasada en conferencia de prensa cuando lo tuvo que poner a Espínola, no sé por qué, pero lo puso a Espínola, decía el técnico, para mí Aguayo es titular. Ahora lo pone de titular, hace la jugada del gol, el jugador se agranda y lo saca. Por favor, que alguien le enseñe a declarar a este tipo. Al técnico tiene que decir. Y sí, el técnico. Bueno, pero él quiere ganar notoriedad, que la gente diga, mira lo que dice Ricardo, cómo. Es cuestión personal, ya tú ya no el equipo, dice el técnico. ¿Qué pasa? La pelota larga profundidad, offside o no, se mete bien Jonathan Torres, por lo menos hasta ahora habilitado, le va a pegar, enganchó, dejó un zaguero camino, tiró, la quiero dar rebote, aparece, pelota afuera, Espínola, Darío. En San Justo de los perfiles, ángulos, francholas y más, acceso surcas y propeto socorro Ñimbí. Venta 093-309-813, Rey San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Era offside, Ricardo. Sí, era offside del jugador de Cerro Porteño de Torres al arrancar la jugada. El segundo partido que juega Espínola en Cerro, Víctor. Así mismo, Arturo había debutado la vez pasada ante General Caballero de Mallorquín, venía jugando todos los amistosos, en realidad teniendo minutos, y ahora segundo partido oficial de Darío Espínola, volante por derecha. ¿A lo cuánto fue pulsado Zamudio? A los 49. Primera etapa. Sí, por eso digo, todo Darío, gracias. El segundo tiempo jugando con Diza, Meliano pierde 1-0. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Juan Manuel Iturbe llegó a su tercer tanto en este campeonato clausura, el máximo goleador del torneo, y también llega a 13 tantos en el año con Cerro Porteño, el máximo goleador azulgrana. Bueno, cobró el árbitro. Antes que el asistente levante el banderín, el árbitro ya cobró el offside. Él no está para eso. ¿Y después? Tiene que dejar que termine la jugada y se apura. No sé, de querer que empate a Meliano. ¿Qué cobró Víctor el árbitro? Mano de Gustavo Velázquez. Antes había una mano del gol de Cerro que pudo haber sido penal, Víctor, ¿eh? Era de Julio González. Ah, de Julio González. Tiro libre para Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por eso digo, las fechas pesan y pasan. Medellín recién comienza. Si llega Cerro a ganar y como perdió Libertad va a tener un punto, Víctor, ¿verdad? Un punto de 6, así es. Y Cerro 6 de 6. ¿Cómo se dice? 2 partidos, 6 puntos. Le va a sacar la Libertad 5 puntos de ventaja. En Electroban Carrera, ofertas HDTV, heladeras, equipos de sonido, más de 35 sucursales te esperan para que viva julio a puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. ¿Quién le pega a Víctor? Valdés con derecha, con zurda Jonathan Benítez. Es que tira Valdés va a tirar el mudo, Valdés. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Si se adelantó la barrera, es el gesto que hace allí. Martinich se cruzó frente a la barrera. Por eso para y ahora va a autorizar de vuelta el tiro Le libre. pega el mudo Valdés, tiro libre, peligroso para área. Valdés, el mudo Valdés, y hace y anota, va a dar que hablar. Está Valdés, le pegó, tiró y afuera, Ricardo. Se desvía la pelota en el camino
confunde en la trayectoria al arquero Arias, que quiso volver sobre sus pasos. Iba a ser tarde, se acertaba al arco. Estilo de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana 0-1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Ricardo Duro. Solo gana 1-0. Hizo seguro Chaco. El bombazo de Iturbe hace la diferencia. Tu vehículo original es tu compañero con nada, tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. González en esta reacción, ¿verdad, Víctor? Sí, pasa que González primero le hizo la falta a Araujo y después lo toca a Matías Pérez, que estaba en el piso. Pérez le dice algo y ahí le reclama el hombre de Ameliano. Será tiro libre para hacerlo. Sí, ya sé, y le empuja a su propio compañero, le dice que se tranquilice. Está jugando con 10 Ameliano. Mirá si quedaría con 9. Tiro libre. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales o online. Infórmate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Sabes que Araujo, en su intención de sacar la pelota, es el que lo termina tocando al jugador Pérez? Y después Pérez del suelo reacciona contra González. Por eso el enojo del jugador de Ameliano. 1-0 gana Cerro. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros de tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que oloren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla Ahí preferida. el juvenil Roda, 16 años en Ameliano, Víctor. Falta de Robert Piris Damota contra Elías Rodas, que ya se levanta y está listo para seguir. Estilo libre para Ameliano. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. En stock, periodo de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. La pelota larga, profundidad, Ameliano con 10, todo el segundo tiempo del partido. Pues se puso cuando sigue la primera parte, Samudio. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. La pelota la tiene para ponerle a Pino, la jugó por bajo, atención con esta, se mete Iturbe, goleador de Cerro. Pone la pelota para Blas Rivero por abajo, gol de Cerro, no corre Ricardo. Quien erró con el arco a su disposición fue el jugador Torres. Increíble, qué buena jugada de Iturbe para el lateral izquierdo que se fue. Se tiene que ir Riveros porque tiene el callejón libre y después no la puede puntear Torres. Ahí corre el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, se va lentamente para pegar la pelota. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Santión KGM y participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Le va a pegar Fabricio Peralta. Cerro de ganar 6. Luqueño tiene 6 primeras posiciones del campeonato. Va a venir el disparo. El árbitro va a autorizar. Atención con esta. Está para colocarle Fabricio Peralta. Segundo en camino. No, la pelota tomó vuelo en el aire. Vino un golpe de cabeza. Le rechazo. Rivero busca. Saca Ameliano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al Mundo General, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Ricardo Duro. Partido gana Cerro por 1-0. Eso seguro Chaco. Después tendremos a los compañeros, los Jorge para Nacional Guaraní. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. La intermedia Tacuaré ganó Guaraní de Farán por 3 goles contra 1. Santa Anita le ganó a River Plate por 2 goles contra 0. Mañana Carapeguán, Encarnación, mañana Pastoreo, Rimeño el lunes, San Lorenzo Sol el lunes, Guairiña 12 de junio.
el V-Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Cargas el V-Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric saca. ¿No se avisaron cambios de cerro, Víctor? Por ahora no, Arturo, por ahora siguen calentando en tandas de 6, pero de momento no hay cambios. Muy bien, yo no sé si visto bombazo, pero fue un bombazo en Iturbe, ¿no, Ricardo? Sí, le pegó así como venía, picó y sacó un remate con mucha potencia, por eso no pudo desviar del todo el arquero Martínez. Él iba contra el poste derecho, gana 0-1-0. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Camiones Picajo, JMC robusto para crear más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Rey JMC Paraguay. Vera reclama una amarilla para Piri de Mota o no, ¿para quién, Víctor? Sí, Piri Damota fue el autor de la infracción, nuevamente cayó Elvio Vera y fue a reclamar Gustavo Velázquez en su condición de capitán. Ahora puede llegar a ser un fenómeno este chico Espinola con el tiempo, Darío Espinola, ¿verdad? Pero ¿para qué lo ponen en un partido como este? Pelota que toca, pelota que pierde y lo agarra mal parado a Cerro el equipo de Ameliano. Hay tiro libre. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Damián Bobadilla en el banco de suplentes del Sao Paulo, que está empatando 0-0 con Flamengo, fecha 13 del Brasileirão. Hay Arturo. tiro libre, sí, Víctor. Se viene Nicolás Barrientos, camiseta 33 en Ameliano. Nicolás Barrientos es guaraní, ¿no? Así es, ex guaraní, argentino Nicolás Barrientos. ¿Qué número? 33. Nicolás Barrientos. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Fapasa. Pon otra vez, ahí le gusta a Vito, Damián. Y yo estoy con este quilombo encima de la congestión. Qué difícil este Damián. ¿Sí? ¿Qué pasa, Víctor? Se retira Mudo Valdés, ingresa 33 Nicolás Barrientos, es el cuarto cambio en el Sportivo Ameliano. Aicón, así mismo, Víctor, así mismo. Se siente lo que no te lo la puta Damián será. Va a venir el tiro de esquina, corresponde a Barrientos, digo Ameliano. Falta, el juez dice que no, sigue, dijo el árbitro. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Piri Damota juega para el triple goleador de Cerro, paró, va a venir el centro, juega por bajo, bien dejó para Blas Rivero se escapó, fuera del área, Piri Damota tiró, mansamente para Martínez, Ricardo. Sí, buena la jugada de Riveros y acá se dieron dos cosas importantes. Primero, que Riveros con el balón no le podía pegar con la pierna menos hábil la derecha y después le toca la menos hábil a Piri Damota a la izquierda y prácticamente se la entrega al arquero. Cuidado que está sentido el jugador de Cerro Velázquez. Velázquez en el piso, Víctor. Así es, y se toma la cara posterior del muslo. Ya me pareció raro por qué no aceleró en el último contragolpe. Se nota que ya estaba al filo, ahora quedó sentido Gustavo Velázquez. En el piso caído un jugador de Ameliano, ahora cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí se pone de pie Vera, ¿o quién es? Es Roland Escobar el que quedó sentido. Muy bien, fútbol paralizado. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Te arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. ¿Quién le pega, Barrientos? Barrientos. Barrientos es guaraní, va a tirar Barrientos tira, viene el tiro libre con debut en Ameliano. Barrientos. Va a venir el disparo, autoriza al árbitro del partido López. Está para darle, colocó el remate, tiró, vino un golpe de cabeza, Cerro gana 1-0. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. ¿Ameliano con quién debutó en el campeonato? Tembetarú ¿Cómo salió? ganó 1-0 aquí el lunes pasado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en bicarburo. Gana 0-1-0. Eso seguro Chaco. 1-0 gana Cerro. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea.
Cero gana Cerro. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué decir, Ricardo F? Entró a la cancha Martínez a hacer un gesto y Rivolsi, el Rivolsi. que lo ayuda, ¿verdad? También entró. O sea, los dos de Cerro estaban dentro de la cancha. Estaba jugando con 13 Cerro. Falta, empujón de quién. Darío Espínola contra Martinich. Jorge, sos vos. Sí, señor. Un saludo, Arturo, a todos los compañeros. Aquí estamos en el Arsenio Rico en Barrio Obrero. A las 18 la persecución de la fecha 2 del torneo Clausura. Juega Nacional frente a Guaraní. Dirige Dardis Benítez. Hasta aquí, señor, poca gente, poco movimiento para este partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura. Periodísticamente vale. Ahora van a decirlo, compañero. La señal no es buena, ¿verdad? Desde aquí tenemos buena señal, señor. Ah, bueno, pero al aire, ¿cómo sale? Bien, Yo bien, noto- bien. Yo noto bien. Ah, está perfecto, está perfecto. ¿Qué pasa, Ricardo? No, parecía enlatado. Nosotros por lo menos escuchamos Vos así. sos técnico, hasta ¿cómo se llama eso? De audio. Enlatado. Parecía. Pero sale bien. Y sí, pero lo que nosotros escuchamos nomás no. Sí, sí. Nadie dijo que salía mal. Está 1-0 gana Cerro. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fecha 15 de la primera B, Cristóbal Colón de J. Augusto como visitante. Le está ganando a Fulgencio Yegros por 3-2. La pelota larga para Espínola, buena con esta. Darío Espínola se mete, enganchó a Magó, se cerró. Picó demasiado afuera. La pelota no salió. Torres pelea. Va a poner otra vez. Sí, se fue el tiro de meta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que valoran quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor. Se viene el tercer cambio en Cerro Porteño, camiseta 9, Luis Amarilla, el llamado por Diego Martínez. Se va Jonathan, ¿verdad? Yo creo que sí, después de esta última donde ya lo noté exigirse al máximo a Torres, me parece que él va a salir. Guapo peleó y Turbe, qué pelota le pone para Darío Espínola. Darío Espínola con la pelota. Viene marcando Martínez, coloca al centro, tiró cerrado Martínez, golpe de puño. Pifiaba Araujo. Y ahí está Martínez, el técnico de Cerro, gritando, orientando, pelota afuera. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, terminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocen los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. ¿Qué más tenemos, Jorge? El partido en la visera. Están confirmados los equipos tanto Nacional y Guaraní, señor. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Nacional con Santiago Rojas, Fabián Franco, Claudio Núñez, Gastón Benítez y Darío Cáceres. Orlando Gaona Lugo, Juan Fernando Alfaro, Fabricio Jaren, Carlos Arrúa. Richard Prieto junto a Ignacio Bailone. Guaraní con Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Tiago Servín, Mario López y Alexandro Maidana. Giovanni Gómez, Agustín Mansur, César Miño y William Mendieta. Arriba Derdis Rodríguez y Fernando Fernández. El árbitro Derdis Benítez, el partido a las 18. Muy bien, señoras, señores, comentario del niño. Señoras, señores, el partido Milleta gana 0-1-0. Mejores centros del país y más de 1.500 profesionales. Selección SPS Medicina prepaga 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Blas Rivero con la pelota, Blas Rivero con la pelota, arrancó, picó, no hace otra cosa, empujó ahora, tiro libre para Beliano. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanes con hierbas al ajo picante tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Qué le pasó a Rivero, Víctor? Y a los dos les pasó lo mismo, me parece. Se le cargó la zona del gemelo a Blas Riveros y a Juan Iturbe. Así que me parece que los dos no van a continuar en el partido. Amarilla se viene y aparte llaman a un jugador más. Fariña está. Es Fariña número 28 el que va a entrar. Veremos cómo reordena porque tendría que llamar a alguien más por Blas Riveros. Pero Diego esto, Martínez. ¿hicieron una interpretemporada o se fueron de joda lo de Cerro? ¿Qué es lo que te pasa, Ricardo? No puede ser que todos ¿Será? tengan problemas musculares. Arturo. No sé, ese amigo, Una pero locura, por favor. Y le después sale del alma, lo o sea. pone al chico este que está más asustado. No que sé, yo Pollito eso. perdido parece. ¿Más no, quién? Un pollito perdido parece Espínola. Pobrecito, no sabe qué tiene que hacer él. Él quiere ganar, no quiero. Qué malo.
Vea cómo le están acomodando, cómo le está hablando ahora Velázquez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros de Arturo. El partido gana 0-1-0. Y su seguro Chaco. A los 29 dijo lo que dijo Ricardo para el lunes al mediodía. A ver qué opina la afición. ¿Qué, Víctor? Se viene otro debutante en Cerro Porteño, va a salir Blas Riveros. Carlos Zárate, camiseta número 36, lateral izquierdo de 20 años que venía jugando en reserva. También hizo todos los amistosos con el plantel profesional. Ahora debutará en primera el 36, Carlos Zárate. Y al final no va a entrar amarilla. Le dice Diego Martínez que espere. 36 Carlos Zárate y 28 Fariña. Y salen los lesionados Blas Riveros e Iturbe en esta tanda de cambios. Ya volvemos. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Bueno, y discúlpenme, pero el resfrío es terrible. Gana Cerro por 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CC de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. No, ese es Fabricio Peralta que se fue a la izquierda, ¿verdad, Víctor? Peralta de momento está como lateral así. Ahora le va a mandar. ¿Y qué hace él ahí? Y ahora le hizo el gesto a Diego Martínez que retroceda a Araujo para completar hasta que se dé el cambio, la salida de Blas Riveros, que ya no retornó al campo de juego. ¿Qué pasa, Ricardo F? ¿Por qué no tiran la pelota afuera para que hagan el cambio? Sí. Ahí está. Está bien, ¿verdad que le salió mal? Pero por lo menos le va a dar... No. Mirá el técnico de Cerro. Sí, claro, porque era para hacer el cambio, Arturo, y no se dio cuenta. Sí, pensó que le iba a parar el partido y al final agilizó a Emiliano y sigue el juego. La pelota sobre la punta izquierda, se mete Escobar para el equipo de Mañana Mineral, que afuera el balón. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Motopuller, cuota 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. Pelota que se va a perder afuera. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @elAbrazo supermayorista. Entérate todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con información. Informa personal, elegí la colección total Personal Flow. Sí, señor. Se va Iturbe, ingresa 28 Alexis Fariña, ya se retiró minutos atrás lesionado Blas Riveros, ingresa 36 Carlos Zárate. Costina Amarillo no, ¿verdad? No, va a tener que esperar. Él le llamó Diego Martínez y le dijo que espere, que en la siguiente probablemente hay que ver si es que le toca entrar a Luis Amarillo. ¿Amarilla para quién ahora? Fue amonestado Martinich, el capitán del Sportivo Ameliano. 1-0 gana Cerro. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Mileta, zona residencial, salida rotas importantes. Contratar al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Jorge Casal. Están comenzando a trabajar los arqueros aquí en el Arsenio Rico. Reitero, poca gente, ya se lo ve activando Santiago Rojas. También a Martín Rodríguez para este partido entre la Academia y el conjunto de Guaraní. Hablamos de Nacional Guaraní que arranca a las 18, Arturo. A las 18 partidos, ¿verdad? Sí, señor, a las 18. Arbitraje de Derlis Benítez. Lo asisten Carmelo Candy y Guido Miranda. El cuarto juez Aldo Quiñones. En el bar Mario Díaz de Ibar y el asistente bar Milciades Saldívar. Araujo contra el pecho, bajó alto, mano afuera. ¿Ya había offside o no? No, pero la jugada fue buena, perdón, Víctor, la jugada fue muy buena. El control de Araujo bueno, el remate malo. Hablando de Darío Espínola, ¿qué edad tiene? Darío Espínola, 18 años, es de Iturbe, departamento del Guairá, debutó la fecha pasada y hay tarjeta para técnico y asistente, Diego Martínez y Ribolsi. Creo que ya se dieron cuenta que entraron como... la reacción, ¿por qué eso? Sí, entiendo que es por la forma en la cual le habló el árbitro. Al técnico, al asistente, los dos amonestados. Fue la quinta vez más o menos que entraron al campo de juego para dar indicaciones. 1-0 Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Cerro con el turno que no está por 1-0. Y su seguro Chaco.
La otra se desvía, se va a perder cerca del banderín para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Apenas lo de Cerro, Ricardo. Sí, apenas y porque está jugando con 10 Ameliano. Yo creo que 11 contra 11 no lo iba a estar ganando cómodo como lo está ganando. Bueno, cómodo no, pero lo está ganando. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Último cambio en Ameliano, 15, Marcelo Paredes y se retira Estel Moreira. Moreira va a dejar la cancha. Moreira en Emiliano. Mete la mitad y con Cumo comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas, el 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Entró Paredes, ¿verdad? Así es, Marcelo Paredes, puesto por puesto el cambio, 15 Paredes, se retiró Estel Moreira y ahora sí se viene Luis Amarilla en Cerro Porteño, será el quinto cambio, camiseta número 9. ¿Y quién se va? Y yo creo que ahora sí se va a ir Torres en este último cambio. Muy bien, ponémosla ahí un poquitito. ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? ¿Hace calor y será? Sí, hace calor, hace calor. Puta que son caras Pasa de que él tamaño. pone muy frío. La gana. 1-0 gana Cerro. Mil empeños frente a relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De a poco va terminando el partido. Rema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle. Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. El cambio, Víctor. Amonestado con amarilla se va Sergio Araujo y el que ingresa es el número 9, Luis Amarilla, quinta variante en Cerro Porteño. ¿Cuántos minutos, Darío? 37, señor. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol para que hablar en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No, pero lo de Fariña estupendo. Qué jugador, qué claridad que tiene para meter el pase al chico Espínola, que repito, está asustado, parece un pollito asustado, por eso otra vez pudo definir. El tiro de esquina de quién le pega, Fariña. Fariña. Muy bien, torre para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se va Velázquez, Gustavo Velázquez para el golpe de cabeza, Marino remate con el tiro de esquina para el equipo de Cerro que gana 1-0. Y Turbe, bombazo, autor del gol. La pelota en el aire, viene un golpe de cabeza, mano en el fondo, busca la salida, Mariano Leo pelea. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con los acaricios litros, disfruta tu cubo favorito, Yavira Acaricia. ¿Cuánta amarilla y se dio el árbitro? Bastante, Ricardo. 1, 2, 3, 4, 5 amarillas y una roja. La pelota iba contra el piso, el jugador Escobar, juez y se saca de costado para Emiliano. Universidad de Chile, rival de Guaraní el próximo jueves en Copa Sudamericana, está empatando 1-1 ante Colo Colo por la fecha 7 del campeonato chileno. El gol de Colo Colo lo hizo Claudio Aquino, ex Guaraní y Cerro Porteño. Bueno, estamos hablando del clásico chileno, ¿eh? Cuando hablamos Universidad de Chile, Colo Colo es todo el clásico. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa consigue queda bien. En San Justo y los perfiles ángulos, plancholas y más. Accesos surcas y completos, Socorro Ñembí. Venta 0183-309-813. Re San Justo y Arroz. La recaudación, Víctor, ¿cuándo se tiene? Al final del partido yo creo que nos van a pasar. Ameliano no suele tener problemas con darle el dato de A recaudación. las 18 arranca de aquí, va a terminar a las 6 de la tarde, bueno, la conferencia, hoy o no, Víctor. Sí, yo creo que sí, a las 18 más o menos. Nos va a dar el tiempo para escuchar a Diego Martínez. Muy bien, señoras, señores, por eso preguntaba, el partido es a las 18, Nacional Guaraní. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula en saque alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Decía que al terminar el primer tiempo el juez lo echó de la cancha a Zamudio. A partir de todo el segundo tiempo, con 10 Ameliano marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. Que gana Cerro 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué más?
Ya tenemos Jorge en la visera. Ahora sí, señor, comienza a crecer la cantidad de aficionados. Por sobre todas las cosas, los hinchas de Nacional. ¿Es así, niño? Sí, están llegando los hinchas tricoloreros más fanáticos, principalmente aquí en la zona central de las preferencias. Y es raro no ver las gradas del lado de Calama, porque comenzaron las obras, por eso ese sector uno puede observar la cancha auxiliar donde están realizando la entrada de calor los jugadores de Nacional. No hay graderías del lado este. Hoy le estuvimos escuchando un lindo show que hicieron con el Recordman, hoy camino al estadio. Sí. No sé si más adelante el comité define, pero los últimos 20 minutos de fútbol a lo grande puede ser así los sábados. Un poco de musiquita, noticias, venta. Para analizar. Está bien, tío. Vamos sábado. Está bien. Falta bien. Está bien. Jugué con el bosque. Juguemos en el bosque, está con Ricardo. Sí, hoy hubo una música así, que te dedicaron. Y hay uno Así que no mismo. se animó a bailar, que el próximo sábado vamos a ver si baila. ¿Que se va? Sí. Yo creo que Pero quiere ese- bailar, pero no ese- se animó hoy. Ese No, es mejor ese puede bailar cuando se vaya mañana. uno que bien baila es. No vaya a ser. ¿Qué pasó, Víctor? Caído Alexis Fariña, después del toque del jugador del Sportivo Ameliano, era Nicolás Barrientos el que cometió la infracción. Qué poco se vio en Villeta, Ricardo. Lastimosamente sí, no ayudó el espectáculo, Cerro no hizo lo que tenía que hacer, con 10 se le complicó mucho al conjunto de Ameliano que tuvo que defenderse, tampoco tenía otra opción y Cerro que llegó al gol con Iturbe y después los cambios que no se entienden mucho de parte de Martínez. 1-0 gana el Cerro. Apracur es la solución para cambios del clima en la fórmula. Saque alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electrobank, carrera, ofertas HD, TVs, heladeras, equipos de sonido, más de 35 sucursales. Te esperan para que viva julio a puro descuentos. Ingresa a electrobank.com.py. La pelota se va a perder afuera, saque de costado. ¿Y cuánta cantidad de público, Jorge Niño, hay en la visera? Y aquí 120 personas aproximadamente, de momento, señor. No más que eso, 120. Nacional viene bien, empató con Olimpia, lo que vale. Y Guaraní viene de ganar y poco público, Jorge. Sí, poco público. Si miro del lado de Guaraní, unas 80 personas aproximadamente. Y el resto sí de Nacional. Yo creo que sobre hora, 18, 15, esto va a tener un movimiento importante en la zona por lo menos de preferencias. Muy bien, Martínez sacó pelota para un costado, va a cargar otra vez Fariña. Señoras, señores, gana 0-1-0. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. De a poco termina. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 0984440037. Unite a la generación Masters Made in Americana. Le pegaba la pelota, Tostín con riqueza técnica, balón a la derecha para ponerla bien, se mete a Piris, la moto dentro del área, bien, Piris tiró, se desvió córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién cayó, Víctor? Julio González, después del cierre, quedó algo tocado el zaguero central de Ameliano. Es córner. ¿Qué dice el público de Cerro? ¿Conforme, Víctor? No, yo creo que están conformes con la victoria por sobre todo. Seguro en el nivel quieren que mejore, pero me parece que si Cerro gana van a salir felices de aquí de Villa. Muy bien, tiro de esquina. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti, pero para construyen contigo. En Stopper de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock lo bueno para vos. Muy bien, vino un golpe de cabeza, Arias, ¿qué digo? El portero Martínez controla. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde roco, pedidos al 0183119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Sin quererlo tocó Totina Amarilla de Ameliano, Víctor. Así es, en la espalda más o menos a Martinich, que ahora se levanta, quedó con algo de dolor después de esa situación. Cerro gana 1-0. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que al ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanción que y participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. La pelota la tiene Espínola. ¿Qué pasó, Ricardo? Se apuró acá el chico. Se apuró, está jugando presionado, parece, ahí lo aplaude
Martínez para estimularlo. La pelota la saca Martínez. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indicar. 1-0 gana Cerro. Eso seguro Chaco. Terminando el partido. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Está terminando el partido. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Indus Cable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cable representa y distribuye Record Electric Saika. ¿Cuánto más se juega, Víctor? 5 más. 5 minutos más. 5 sí. minutos más. La pelota la tiene bien Fariña, jugó a la izquierda, atención con esta, se mete bien, cargando Juvenil, Zárate de Cerro, mandó por arriba, golpe de cabeza, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y terminando el partido de a poco. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cámenes Picajo, JMC Robusto para crear más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, RJMC Paraguay. Y esa chica que tiene con los carteles, Víctor, ¿vos te fijaste? Ahí Sí, abajo. la camiseta de Iturbe quiere. Sos mi ídolo Iturbe, dice algo así, después regálame tu camiseta. ¿Y Luchi qué hace ahí? Y él es un conocido youtuber del mundo de Cerro Porteño. Él sigue permanentemente la campaña, tiene su programa en YouTube, en otras plataformas, exclusivamente de Cerro, lógicamente. Muy bien, Cerro gana 1-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Le pegaba Fariña, bien Martínez, controla, va a terminar el partido, cargando el equipo local. La pelota la tiene Nicolás Barrientos, se muestra sobre la izquierda, Les Guaraní, Barrientos, la espera, pida, monta, juega al medio. Tocando la pelota, Mitroviter, no busca la salida al equipo de Ameliano. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolanda Stop Main por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Estaba Paredes metiéndose, que había ingresado por Valdés. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad, lo que estás buscando. Tu arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Terminando el partido, gana Cerro por 1-0. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025. Ya suena en cada rincón del continente. Escúchalos en todas las plataformas. Seremos leyenda. Suclimane te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Atención, mirá Martínez, ¿dónde se fue el arquero? Salió del arco, atención con este y se llega a marcar el gol el arquero, la pelota en el aire. Va a sacar Cerro desde el fondo, gana Cerro 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable Energy Gas. Para instalarte industria pública, organización Centro Industrial de Bileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cuánto de juego, Darío? 48-20. ¿Y cuánto tocó Víctor adicional del árbitro? 5 minutos más. Mina Cerro termina sufriendo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se va Martínez para golpe de cabeza. En un minuto termina el partido. El arquero va para buscar de Ameliano. La pelota va en el aire. Golpe de cabeza. Balón que se va a perder por el costado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, pH eliminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. ¿Qué dice el árbitro, Víctor?
por si pasó algo en la jugada anterior, paró por si había revisión. Ahora sí, autoriza el lateral. Muy bien, señoras, señores, lo necesario para ganar el Cerro, lo justo necesario. Iturbe el gol, suficiente para el 1-0 Villeta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da litro exacto, indicar duro. Mira, ¿qué le dice el asistente Cerro? Gana 1-0. Eso seguro Chaco. Será final, victoria de Cerro 1-0 aquí en Villeta. Juez dijo no va más. Señoras, señores, va a terminar el partido. La pelota se va a perder afuera y termina. Final del juego, terminó. Cerro Porteño ganó 1-0, gol de Iturbe. Cerro Porteño ganó 1-0, bombazo de Iturbe para hacer la diferencia. En instante Ricardo en una presentación de... Quitadol para que Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro ganó 1-0, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencias, el festejo del público de Cerro Porteño. Nos vamos acercando al Gato Fernández. Lo veo aquí, ex arquero de Cerro, ex arquero de la selección, por supuesto el papá de Gatito Fernández, Roberto Gato. Puede desarrollar su juego por abajo, profe, un toque corto, mucho pelotazos. Sí, lo que pasa es que se quedaron con 10 hombres los otros, entonces comenzaba a jugar a los pelotazos, ¿verdad? Pero de todas formas yo creo que ese no es el juego de Cerro, es toque y tratar de llegar con la pelota más bien trabajada, ¿verdad? Pero de todas formas lo importante es los 3 puntos. ¿Cómo lo notas a Lico en este caso, que perdió un poco la titularidad en la selección, venía jugando el Cerro y ahora como que toca bancarse un poco, ¿no, Gato? Perdió el puesto, ¿verdad? Tiene que levantarse de eso. Pero está trabajando, hay clubes que lo quiere llevar, pero él está acá, él está convencido que va a retomar otra vez la titularidad. Acá él no se quiere mover solo. ¿Pero puede salir todavía? ¿Puede ser transferido o ya se queda definitivamente en Cerro? Yo creo que ya se queda. Él vino para quedarse y espero que él tenga siempre esa gana que está demostrando, ¿verdad? Por eso digo, él se siente muy confiado y que va a retomar otra vez la titularidad y no va a perder tampoco la de la selección. Gracias, Roberto Gato Fernández. Habla el ingeniero Gustavo Samaniego del Departamento de Fútbol. Un buen partido. Si bien falta más variantes para tener mayor poder ofensivo, vimos el esfuerzo que hicieron los jugadores, como repito, en un reducto bastante difícil, en un partido difícil. Y lo importante es sumar a 3, ¿verdad? En estos primeros partidos que siempre nos cuestan. Tengo varios juveniles en el equipo, ingeniero. Eso es muy estimulante, muy esperanzador, ¿verdad? Que vayan apareciendo. Ustedes estaban mirando en el banco, ¿verdad? Como alternativa, varios jugadores jóvenes. Eso hace que Cerro tenga futuro y que tenga opciones también en este campeonato para que vayan madurando. No se sienten mucho las ausencias. Podemos decir que se va a ver otro Cerro a partir de la presencia de Cecilio, de Carrillo. Imagínense todo lo que están faltando. Pachi, Cecilio, Gastón, Morel, ¿verdad? Son jugadores que podrían fácilmente ser titulares y bueno, esperemos que pronto estén al orden del técnico y que este equipo se fortalezca. ¿Cuál es la idea que tiene Cecilio según el reporte que tienen ustedes, ingeniero? Creo que faltan unos últimos estudios, pero yo creo que dentro de poco va a estar ya atrás. No puedo afirmar eso, Dentro de poco estará. ¿Cupo cerrado en materia de contrataciones ahora que salió el chico? Hasta ahora, hasta que se cierre el libro pase, siempre eso está, existe la posibilidad, pero Cerro tiene muy buen plantel. Gracias, así el ingeniero Gustavo Samaniego del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, en medio de la salida de directivos, del público, finalmente terminaron todos contentos los hinchas de Cerro Porteño, aquí con este segundo triunfo seguido del Ciclón en el torneo clausura. Nosotros ya vamos bajando para esperar las conferencias de los entrenadores. Muy bien, Ricardo F. Sí, va a hablar ahora el jugador de Cerro Porteño, que es Wilder Viera, eso, ¿no? Vamos a tenerlo enseguida. Blas Riveros. Pero ¿por qué lo van a hacer? Y bueno, muchas gracias. Antes que nada, la verdad que fue un partido muy duro. Sabemos lo que juega Ameliano. Muy contento por el resultado. La verdad que hoy no se negocia la actitud que pusimos. Jugamos en equipo y eso es lo que nos lleva a la victoria. Rubén Ángel los escucha, la figura del partido.
Hola Blas, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Felicitaciones por la victoria, pero quiero preguntarte, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, bien. Solo en esa jugada sentí un poquitito la pantorrilla y nada, por esa razón salí porque no me quería arriesgar nada, porque la verdad que sentí un poquito fuerte. Capaz de por ahí, por la cancha, que es un poquito duro, y yo creo que por eso fue la molestia ahí. Digo, ¿pero es un pinchazo o es para preocuparse? No es para nada de preocuparse. Estoy bien, así que no pasa nada. Partido muy intenso. ¿Ustedes sabían que Ameliano iba a plantear así? Digo, un partido friccionado, un partido físico. Sí, la verdad que sí. Un equipo con mucho físico. Nosotros también, siempre en los entrenamientos, la verdad que le metemos mucha intensidad para que siempre en cada partido podamos jugar como al entrenador también le gusta, al profe, que con mucha intensidad. Imagino que al público de Cerro le agrada mucho porque este es tu segundo partido y confirmaste plenamente lo que habías hecho en tu debut allí cuando ingresaste por Guillermo en la Nueva Olla. Sí, a ver, lo importante es que jugamos en equipo. La verdad que muy contento por todos mis compañeros. Blas, felicitaciones, te saluda Ángel, y preguntarte acerca de qué tan cómodo te vas sintiendo, porque realmente se te ve y parece que estás hace tiempo Cerro Porteño, por la forma en que estás jugando vos y por la forma en que con algunos movimientos te va muy bien con los compañeros en la zona izquierda. Sí, la verdad que me siento bastante bien. También desde el primer día que llegué acá, los compañeros me recibieron bastante bien, y eso implica mucho también para que yo me pueda sentir cómodo con ella adentro de la cancha. Hay que decir, y decíamos nosotros dentro del trámite del partido, que Cerro Porteño no tuvo un partido muy vistoso, fue bastante friccionado por la propuesta también del rival, pero acá en este tipo de torneos, e incluso a Cerro y a otros equipos, le han pasado desperdiciar puntos al inicio del torneo o con rivales que están dentro del presupuesto abajo, ¿sí? Y Cerro Porteño está cumpliendo en estos dos partidos. Sí, así mismo es. La verdad que son estos partidos que es importantísimo esta victoria, porque sabemos que con este equipo es muy difícil de sumar de a tres, y más acá en esta cancha, pero bueno, lo importante es que se ganó y estoy muy feliz por eso. 6 de 6 me parece que es inobjetable. Ahora, dentro de lo que es el rendimiento futbolístico, ¿entra dentro del análisis que hay que mejorar y mucho, sobre todo en eso de la tenencia de la pelota? Sí, siempre trabajamos eso en la semana, que al profe le gusta mucho eso. Acá lastimosamente no podíamos jugar como veníamos entrenando en la semana, pero bueno, como te dije y te vuelvo a repetir, que lo importante es que ganamos. Este era un partido de esos en donde no se podían descuidar a sabiendas de que Ameliano tenía gente muy rápida para la contra. Sí, yo creo que Ameliano estaba muy bien parado ahí atrás y bueno, el contragolpe eran rápidos. Blas, a recuperarse de la molestia y de vuelta, felicitaciones por el partido y por el triunfo. Dale, muchas gracias, Rubén. Así pasó Blas Rivero, jugador de Cerro Porteño, gentileza de Tigo Sport. Las palabras del jugador de Cerro, que hablaba de la cancha dura, sintió una molestia en el gemelo, en la pantorrilla, y decidió salir por precaución para no agravar, porque sintió muy fuerte, decía el famoso pinchazo ahí que te avisa, y decidió dejar el terreno de juego. Ingresó Zárate, un chico de las divisiones inferiores de Cerro, que no desentonó para nada. Pero el que desentonó fue Cerro en sí, el equipo de Cerro en sí, que no dio la seguridad de que se iba a quedar con el triunfo. Por más que Ameliano jugaba con 10 en varios pasajes del partido, lo arrinconó, lo tiró contra su arco, muchos errores en la zona defensiva, muchos errores en la contención, no podían definir los delanteros. El ingreso de Fariña le hizo bien, pero ya fue un ingreso tardío para mí, por el hecho que empezaron a caer algunos jugadores. No era el cambio el chico Espínola por Aguayo, justo cuando Aguayo se decidió a desbordar por donde tiene que jugar, por derecha. ¿Escuchaste, Martínez? Por derecha, no por izquierda. Y cuando empezó a desbordar, metió un centro, el centro termina en gol, el técnico lo cambia. O sea, hay cosas inentendibles en Cerro Porteño que deberían de hablar, no sé, los dirigentes, el gerente, alguien le debería hablar a Martínez para que
realmente sea más sobrio en cuanto a los cambios, al armado mismo del equipo. Repito, cosas que no se entienden, cosas que confunden. Cuando tenés la posibilidad de ganar, de ampliar el resultado, de asegurar, de no sufrir hasta el último, jugadores lesionados, ponerlo a un chico para cumplir rápidamente el tema este del sub-18, no me parece correcto, porque pudo haber hipotecado el partido Cerro con los cambios que metió Diego Martínez. Y ahí volvemos a la regla. Por obligación no, señores. Tiene que ser por condición del jugador. Porque cuando se juega por obligación pasa lo que pasa en estos partidos. Para mí puede llegar a ser un fenómeno este chico Darío Espínola, pero hoy no está demostrando. Hoy jugó asustado, hoy por momentos arrugó. El partido anterior de Cerro que había ganado con mayor autoridad contra General Caballero, estaba 3-0 creo el partido cuando ingresa a él. Ahí sí jugó, se divirtió, apareció por derecha, por izquierda, por el medio, pero ganaba 3-0 Cerro. Pero no un partido que ganás 1-0, que no está jugando bien, que en cualquier momento te empatan. No era el momento para que lo pongan en el terreno de juego. Y menos Paraguayo, que justo empezó a jugar, que justo empezó a probar. ¿Vos estás llamando, Víctor? Víctor. Ricardo. Sí. Aquí estamos. Pasa que hay que decir, uno entiende que hay cosas por mejorar seguramente en el espectro mediano. La sala de prensa un poquito y muchos colegas y hasta el problema con el audio, estamos uno prácticamente encima de otro, así que este es un tema a ajustar seguramente para futuras ocasiones. El audio comprenderán que no es el mejor en este lugar. Viene Diego Martínez en un ratito, yo creo que en menos de 5 minutos llega el técnico, creo que va a hablar antes de que empiece el partido de Guaraní, que es a las 18 puntualmente, así que me parece que en un ratito van a llegar los protagonistas del lado visitante, como para empezar la conferencia de Diego Martínez, que creo es la que vamos a poder alcanzar en el horario en vivo. Ya lo de Humberto García dejaremos para la versión grabada en el entretiempo del partido entre Nacional y Guaraní. Atentos, en un ratito llega Diego Martínez, técnico de Cerro. Correcto, enseguida llega Diego Martínez. Nosotros tenemos para analizar un poquito más esto, más profundo, mañana en Fútbol a lo Grande TV y el lunes, por supuesto, con toda la fecha, porque mañana también juega Olimpia. Vamos con ustedes, Jorge Casal, Jorge Sosa. Muy bien, gracias Ricardo. Aquí estamos en Barrio Obrero, señores, en el estadio Arsenio Rico, donde prosigue esta fecha número 2 del torneo Clausura. Presencia de local Nacional jugando frente a Guaraní. A las 18 el juego de arbitraje de Dardis Benítez. Ahora sí va creciendo el número de aficionados, por sobre todas las cosas, los hinchas de la academia en la zona de preferencias, también colocándose los aficionados de Legendario en una de las tribunas con las banderas, los bombos, platillos. Ya está por ingresar el equipo de Nacional, también el elenco de Guaraní. Hay buen ambiente, buena atmósfera, señores, esperando que se desplace, claro, dentro del campo de juego entre Nacional y el elenco de Guaraní. Nacional viene de empatar frente a Olimpia en el inicio de este segundo torneo, la temporada, jugando en el Defensores del Chaco 1-1 el partido. Guaraní en Itagüá superó al 2 de mayo por la cuenta de 3-1 y también quiere seguir el paso que está teniendo Cerro Porteño y el conjunto del Sportivo Luqueño, que ayer también hiló su segunda victoria de manera consecutiva dentro de este torneo Clausura. Estamos esperando por la academia, por el Legendario, promesa de buen fútbol, con todo el equipo de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental para Nacional y Guaraní. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido de vuelta, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. De esos primeros ingresos nuestros, ahora sí hay una mejoría, por lo menos en la zona central de las preferencias. Va llegando el hincha tricolor, ya está la raza orinegra también, ubicando las banderas. Eso le da un colorido importante a la gradería que da del lado de la avenida Quinta, un movimiento importante allí también, ya con las banderas, con los bombos y los hinchas del Legendario que van llegando, para tener un buen ambiente principalmente en la visera y en la grada visitante, porque esta zona central con los hinchas de Nacional, no se queda atrás también la gradería donde estarán los hinchas del cuadro tricolor. Esto va tomando todo el colorido correspondiente, dos equipos siempre protagonistas de nuestro campeonato nacional y Guaraní. Ya vamos a ir desglosando en unos minutos lo que tiene uno y otro. Antes vamos a ir reiterando la formación de los equipos.
¿Cómo te va, Fernando Medina? Buenas tardes. Jorge, un cordial saludo para los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de Radio Monumental Fútbol a lo Grande. Así es como estaban indicando, creció masivamente la presencia de los aficionados. Gradería norte para la gente de Guaraní, gradería sur donde están los hinchas de Nacional y por supuesto en las preferencias copando los hinchas de la Academia. Equipos totalmente confirmados cuando quieran a dar a conocer para la audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la colección total Personal Flow. Sí, Fernando. Nacional, dirigido técnicamente por Pedro Sarabia, sale con el siguiente onceno. En el arco, camiseta número 30, Santiago Rojas. En defensa, 21, Fabián Franco. 14, capitán de equipo, Claudio Núñez. 5, Gastón Benítez. Y 19, para Darío Cáceres. En el medio sector,